La paz del Señor Jesús para cada uno de ustedes en esta mañana. Quiero enviarles un abrazo y de paso compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Allá en su casa, en su lugar de trabajo donde se encuentren, quiero que hoy el Señor Dios Todopoderoso te visite. Que el Señor te consuele. Que el Señor en esta mañana su palabra traiga para su corazón, para su alma, traiga refrigerio. Que a pesar de los problemas, de las dificultades o de las necesidades que podamos estar pasando, usted y yo tenemos un Dios grande y poderoso, que tan solo tú necesitas invocar su nombre, llamarle, orarle y ante todo creer en Él. Y quiero compartir en esta mañana del capítulo 55 de Isaías, versículo 6, esta hermosa palabra. Dice el profeta: busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Esa es la palabra que Dios hoy nos trae y te trae para compartir con cada uno de ustedes. A pasar del tiempo y de los tiempos, el ser humano, el hombre, se ha ido alejando cada vez más de Dios. Y no solamente se ha ido alejando, sino que también ha ido olvidando sus preceptos, sus mandamientos. Ha ido abandonando la existencia de Dios. Amados y queridos amigos, un día aquel que murió en la cruz, Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que dio en rescate por tu alma y por la mía su vida y derramó su sangre, va a regresar. Él va a venir y va a venir en busca de aquellos que le abrieron sus corazones, que amaron su presencia, que recibieron su palabra y que pusieron por obra sus mandamientos. Un día aquel que lo dejó todo en la cruz del Calvario, no escatimó y derramó hasta su última gota de su sangre. Va a regresar. Y va a regresar en busca de aquellos seguidores, de aquellos hombres y mujeres fieles que mantuvieron firmes siempre su confianza en Él. ¿Y cuáles son esos fieles? ¿O cuáles son esos hombres o esas mujeres que se mantuvieron firmes? Aquellos que contra todo viento y tempestad, aquellos que a pesar de las luchas, de las dificultades, de los problemas, de la pobreza o la enfermedad, mantuvieron sus corazones firmes para Dios.
Es importante saber que Dios existe y que Dios es Señor. Que el ser humano no puede solo pretender buscar a Dios porque tiene una necesidad o porque tiene un problema o porque tiene una dificultad. La parte más importante de entender en esta mañana es que a Dios se le tiene que honrar, se le tiene que buscar, porque Él es amo y Señor. Tal vez el ser humano ha pretendido y ha pensado que tal vez Dios es como el bombero, que tú lo buscas, tú lo llamas cuando tienes un incendio, cuando tienes un desastre, una calamidad. Pero de otra manera no nos acordamos del bombero, ni el día del cumpleaños del bombero, ni a dónde vive el bombero, ni cómo se llama el bombero. Pero sabemos que los bomberos existen y sabemos que ellos son aquellas personas que fueron capacitadas, entrenadas para atender los desastres naturales. Ahora nosotros prevemos, asistimos, reconocemos, valoramos su labor. Seguramente no. Porque el decir de nosotros es que pagamos impuestos, pagamos servicios y que de todo eso se tienen que encargar el Estado. Pero que nosotros nos encargamos de acudir a ellos cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos un desastre, cuando hay un terremoto, un maremoto, un incendio. Ahí sí nosotros acudimos a los bomberos. Y así sucede y así pasa con el ser humano en estos tiempos. Nos acordamos de que existe Dios cuando tenemos una situación incontrolable. Pero ¿qué dice el profeta? Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Mi pregunta es para usted. ¿Usted sabía que algún día va a llegar el momento en la cual la palabra de Dios va a ser retirada? Y que va a llegar el momento en la cual los oídos de Dios no van a estar para oír sus lamentos, ni para oír su clamor. ¿Sabía usted que va a llegar el momento en la cual el Espíritu Santo va a ser quitado? Y que las iglesias no van a estar abiertas, ni que los que predican el mensaje de la palabra van a estar para que te hablen de Dios. Va a llegar ese momento. Y por eso yo en esta mañana quiero compartir con usted esta palabra. Buscar a Jehová el Señor, a Elohim, a Charón, a Jehová Jireh. ¿Sí? Porque en algunas Biblias, en algunas traducciones, seguramente va a aparecer como Yeshua. ¿Sí? Pero hoy quiero decirle que antes de que usted y yo busquemos a Dios por una necesidad, o por una dificultad, o por un problema, o por una enfermedad, tenemos que buscar a Dios, buscar su rostro, buscar su presencia.
que tenemos que hacer un alto en el camino y reconocer que hemos estado tan apartados de Dios y que todo ese tiempo lo hemos desperdiciado haciendo cosas desagradables, deshonestas ante los ojos de Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Van a venir días sobre la tierra. Van a venir situaciones sobre la tierra, sobre el planeta Tierra. Cada vez que se acerque la venida y la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, para lo que será el rescate de la iglesia, hermanos, la tempestad y la furia del diablo contra los seres humanos va a ser caótica. El diablo sabe perfectamente que le quedan pocos días, que le resta poco tiempo. Y esos pocos días o ese poco tiempo que le resta, él va a querer destruir todo aquello que se llame ser humano. Porque si hay alguien que sabe, si hay alguien que conoce qué es vivir, qué es estar en la presencia de Dios, porque él un día estuvo, él un día estaba, él conoce perfectamente la majestad de Dios, él conoce el amor y la misericordia de Dios. Y por eso Satanás no quiere que usted reconozca, o que usted acepte, o que usted se arrepienta, o que usted cambie, o que usted busque el camino de la salvación. La furia del diablo es arrastrar a la humanidad a la condenación. Porque son dos poderes que luchan: el poder del bien y el poder del mal. Dios, nuestro Creador, el que ama tu alma, el que quiere que no perezca, el que quiere que todos los días de tu vida te vaya bien. Pero también tenemos un enemigo, se llama Satanás, que Dios lo reprenda, y que es el enemigo número uno de tu alma. Ese que incita en su corazón, en su mente, que usted haga lo malo, de que usted sea rebelde, de que sea deshonesto, a que haga cosas, a que vivas seducido en la maldad. Ese es el enemigo número uno. En la Biblia se le conoce como la serpiente antigua. Y el apóstol Pedro, en su palabra, en su segunda carta, primera carta, capítulo 5, versículo 8, lo declara como león rugiente, no como león de Judá, sino como el león rugiente. Siempre Satanás está buscando devorar a la humanidad. Él quiere destruir su alma. Y por eso cada vez que se acerca la venida de Cristo sobre la tierra, la perdición de los hombres, la maldad de los hombres se multiplica. Pero también consigo el amor de muchos, como dice Mateo capítulo 24, en el versículo 12, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso cada vez el creyente o la iglesia ha ido menguando espiritualmente. Ya no hay fervor, ya no hay temor,
Ya no hay reverencia por la presencia de Dios. Pero el profeta dice, busca a Jehová mientras puede ser hallado. Esto significa, mi querido amigo, creyente, cristiano, que nos tenemos que volver para Dios. Y ese volver para Dios tiene que ser un volver verdaderamente con arrepentimiento. El hombre tiene que reconocer ante Dios que dentro de su corazón, que en su mente, sus pensamientos, sus intenciones son perversas. Pero dice la Biblia que Dios ama al pecador. Dios no ama al pecado, Dios ama al pecador. Y si el hombre, o si usted en este momento tan solo entendiese la necesidad de arrepentirse, de reconocer que Jesucristo es el Señor, y se vuelve de todo corazón y se arrepiente de todos sus pecados, entonces alcanzarás la salvación para tu alma. Dice, llamale en tanto que está cercano. Tenemos que acudir a Dios. Nosotros no somos animalitos. Nosotros tenemos a un Dios creador y Señor. Y que lo mínimo que usted y yo pudiéramos hacer es entender que ese Dios necesita que le prestemos atención. Que nuestra vida o que nuestro ser fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Bendito sea Dios. Dice el verso 7, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá misericordia. Deje el hombre impío su camino. Apártese, aléjase, renuncie a toda práctica de pecado. Dios no te creó ni te trajo a este mundo para que fueras un asesino, para que fueras un ladrón, para que fueras un adúltero. Dios no te trajo a este mundo para que fueras un engañador. Dios no te trajo a este mundo para que siembre maldad ni produzcas maldad. Dios te trajo a este mundo con el propósito y con el fin, primero, de que tú lo adores, lo alabes y le glorifiques. Segundo, lo trajo a este mundo no a sufrir como muchos piensan, porque la gente piensa y la gente dice que el infierno es este mundo. No, mi querido amigo, mi querido hermano, este no es el infierno. El infierno sí existe. Y es el lugar preparado para castigar a los hombres perversos y malvados. Ese lugar existe. Como también existe el reino de los cielos. También existe ese lugar que es la recompensa que el Señor ha ido a prepararnos para aquellos hombres y mujeres que renunciaron al pecado y a la práctica del pecado. ¿Sí? Dios te creó con el propósito de que vinieses y se prepararas, que viviera los 60, los 70, los 80 años, los 40, los 50, pero que ese tiempo usted y yo lo aprovechemos bien, reconociendo la existencia de Dios, agradeciendo cada día por lo que Dios es y por lo que Dios representa. Dice, y el hombre inico sus pensamientos y vuélvanse a Jehová, la cual tendrá misericordia.
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios perdona y Dios está dispuesto a perdonar tu pecado. Porque Dios es amor. Claramente lo dice la carta del apóstol Juan. Claramente lo dice el Señor Jesús a través del Evangelio de Juan capítulo 3, del versículo 16, que de tal manera Dios amó. Dios amó al mundo. Dios ama tu alma, Dios ama tu vida. Pero Dios no ama tus caminos perversos. Dios no ama tus caminos torcidos. Dios no ama sus malas intenciones. Dios no ama la práctica de brujería, de hechicería. Dios no ama el adulterio. Dios no ama lo que Dios rechaza. El gran propósito de Dios contigo y conmigo es que tú ames lo que Dios ama y rechace lo que Dios rechaza. Dice: el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvense a Jehová, el cual tendrá misericordia. Él quiere tener misericordia de nuestras vidas, de nuestras almas. Él no quiere verte sufrir. Él no quiere verte en una cárcel. Él no quiere verte en una situación de destrucción, ni postrado en una enfermedad. Porque hay muchas personas que en este momento están postradas en una cama. Y que esa enfermedad, muchas de esas enfermedades son producto de su maldad, son producto de su pecado, son producto de la desobediencia, porque hay muchos creyentes, hay muchos cristianos que conocen la palabra de Dios, pero aún conociéndola, están haciendo lo malo, están practicando lo malo delante de los ojos del Señor. Hay mucha gente que por causa de su maldad está en las cárceles. Y no es debido, porque Dios no te trajo a este mundo a hacer mal. Dios no te trajo a este mundo a sembrar la zozobra. Dios no te trajo a este mundo que fueras un impío, un secuestrador. Dios no te trajo a eso. Dios te trajo para que el primer propósito con lo que Dios nos creó fue para adorarlo. Y de igual forma pudiéramos ser hijos de Dios, no hijos de Satanás. Porque todo aquel que ama la mentira o practica el pecado no es hijo de Dios. Y quiero dejar claro en esta mañana: no todo mundo es hijo de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Que los que practican la maldad, como dice Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5, versículo 19 al versículo 21, donde Pablo dice que manifiestas son las obras de la carne. Y dice ahí mismo que los que practiquen tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Por eso es tan importante que el ser humano empiece a entender de que hay que buscar a Dios. Hace 3 años, un poco más, por este tiempo la humanidad estaba desesperada. En cualquier parte del mundo se estaba muriendo la gente. No cabían los muertos en los congeladores de las clínicas y hospitales. No cabían los muertos en los cementerios. El mundo estaba lleno de zozobra, de miedo, de muerte, de espanto. Y tal vez muchos trataron de volverse a Dios. Tal vez muchos, miles,
y miles, millones, hoy no están para contar el cuento. Muchos de ellos tal vez llenos de juventud, muchos de ellos profesionales, muchos de ellos ricos, muchos de ellos que tenían todo el dinero para pagar lo que fuera, pero su maldito dinero no pudo salvar sus vidas. Y muchos perecieron, muchos ya no están, ni siquiera sus familias pudieron sepultarlos. Y esto fue una situación que nos trajo a todos miedo, espanto. Muchos en aquellos días, cuando las iglesias estaban cerradas, preguntaban cuándo se abre, cuándo abren la iglesia, porque quiero oír palabra. Y a muchos hoy se nos olvidó que un día, o en ese tiempo, o en ese momento, estuvimos dispuestos en decirle al Señor: a partir de la fecha voy a enmendar mi vida. A partir del momento te entrego cuerpo, alma y espíritu a ti, Señor. Muchas familias que no eran cristianas, muchas familias que vivían ocupadas en sus trabajos todo el tiempo, quisieron buscar a Dios. Pero pasó el tiempo, tal vez el virus se alejó de la tierra, porque Dios tuvo misericordia y nos hemos olvidado de Dios. Y volvimos a las mismas andanzas, volvimos a la misma práctica del pecado. Volvimos otra vez a consultar la brujería, la hechicería. A Colombia se le olvidó, a nuestro país Colombia se le olvidó que Dios repudia y rechaza todo esto. Sin embargo, hoy en día se nos ha olvidado la existencia de Dios. Y que si no tomamos cartas en el asunto, nuestro país va a entrar en un caos muy grande. Porque Colombia, mucho pueblo, muchos hombres y mujeres que eligieron mal, hoy en día estamos viendo la cara de ese cambio. Y que si nosotros no nos volvemos a Dios, como lo dice el profeta, si nosotros no buscamos el rostro de Dios, van a venir situaciones fuertes. Apenas llevamos 7 meses, algo más, 7 meses. Y estamos viendo ya la cara de lo que se veía venir si no sabíamos elegir bien. Pero nos queda una opción, mis queridos hermanos. ¿Cuál opción me queda, pastor? Me queda la opción de Jeremías 33:3. Cuando la palabra de Dios me dice: clama a mí y yo te responderé. Es importante, pueblo cristiano. Es importante, familia de Cristo. Es importante, ministro de Dios, el convocar, el persuadir al creyente, al cristiano, al oyente, a los que van a las iglesias, la gran necesidad de volvernos a Dios. Y volvernos a Dios es volvernos a Dios de corazón. Es estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a humillarnos delante de Dios y reconocer que sin Él
Y sin su presencia, ni tu vida, ni la mía, ni tu familia, ni tu nación, ni nuestro país, es nada. Hoy necesitamos entender que tenemos que volver a la presencia de Dios. No podemos olvidar esa lección que nos dejó la pandemia, ese virus mortífero que dejó millones de vidas, que cobró millones de vidas, que enlutó a millones de familias, y que muchas veces esto sucede o esto pasa como advertencia para que el ser humano deje de pecar, para que el ser humano deje de hacer tantas cosas perversas. Mi querido hermano creyente, mi querido hermano obrero, miembro, no estamos para vivir tiempos de relajo. Dele valor, dele importancia en su vida, en su alma, en su cuerpo. Dele importancia a esa salvación tan grande que Dios un día, por misericordia y por gracia, como regalo, le fue dado. Si el ser humano se vuelve a Dios, como lo dice segundo libro de Crónicas, dice la palabra allí, en su capítulo 7, en su versículo 14, dice la palabra así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Oiga, número 1, el Señor quiere que nos humillemos. Número 2, el Señor quiere que oremos. Bendito sea Dios. Número 3, y busquemos su rostro, busquemos su presencia. Número 4, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, el punto número 5 es que vamos a ser oídos. Pero Dios quiere como número 1 que tú te humilles. Amén. Dice mi pueblo, el pueblo de Dios, el creyente, el hombre de Dios, el ministro de Dios, el profeta de Dios, el servidor de Dios, el hijo de Dios, el siervo de Dios. Ese es el pueblo del Señor. Pero Dios está pidiendo que nos humillemos. Y segundo, que oremos. Porque ya se volvió normal que hoy en día el creyente va a la iglesia y ya ni siquiera oran en la iglesia. Y si el creyente no ora en la iglesia, podría decirle, mucho menos va a orar en su casa. Lo segundo es que oremos. Primero, humillémonos. Segundo, oremos. Y busquemos su rostro. Aferrémonos a Dios. Amemos a Dios. Obedezcámosle a Dios. Y lo cuarto, que nos convirtamos. Deje de ser idólatra, deje de ser borracho, deje de ser ladrón, deje de ser mentiroso,
Deje de ser engañador. Deja de ser y de hacer mal. El Señor quiere que te conviertas. Dios quiere perdonar. Dios quiere limpiar. Dios quiere lavar tu maldad. Pero tienes que convertirse. Deja de creer en lo que no tenemos por qué creer. No le pida al diablo que te dé vida, porque el diablo no te va a dar vida. La Biblia dice en Juan 10:10 que el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir. Pida dirección de Dios. No consulte a los brujos, no consulte a los hechiceros. Consulte a Dios, pero humíllate, órale a Dios, busca su rostro y convierta de sus malos caminos. Pide perdón, porque Él tendrá misericordia. Entrégale tu vida al Señor. Eso es lo que Dios quiere del ser humano. A Dios no le interesa su dinero, a Dios no le interesa su fama, a Dios no le interesa su belleza. Porque Dios le interesa tu alma. A Dios le interesa la pureza. A Dios le interesa la integridad, la justicia, el temor, el temblor. A Dios le interesa la obediencia, la humildad, la santidad. A Dios le interesa de que tú lo conozcas, pero que también le sea un fiel seguidor, un fiel testigo. Que como creyente se comporte como creyente. Que como cristiano vivamos como cristianos. Deja de tener doble apariencia. Que como ministro le sirvas fielmente a Dios como ministro, haciendo lo que Dios le encargó, lo que Dios le mandó, lo que Dios le encomendó. Que conduzcamos a las almas al reino de los cielos, para que el pueblo no siga claudicando entre dos pensamientos, como en los tiempos de Elías. Que el hombre reconozca, que el hombre acepte, que el hombre reciba a Jesucristo en su corazón, de que usted le predique y le hable la verdad, para que tal vez de esta manera él o ella o ellos puedan escapar de la condenación. No le sirvas a Dios por un interés personal, porque Dios no podrá premiarte y Dios no podrá tampoco agradarse de eso. Pero si le sirves a Dios de corazón, entonces Dios se encargará de suplir su necesidad, de bendecirte, de sustentarte, de ayudarte, de proveerte. Porque Dios recompensa a sus hijos fieles, a sus siervos fieles. Si hoy estás dispuesto en volverse a Dios, en enmendar su mal camino, Dios también va a estar dispuesto en restaurarte, en sanarte, en liberarte, en sacarte de la cárcel, sacarte de esa situación perversa en la que se encuentra. Dios es nuestro abogado, Él es nuestro médico, nuestro sanador. Pero es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de buscar su presencia, es tiempo de humillarnos y no seguir claudicando entre dos pensamientos. Mira cómo el país de Brasil, en aquella ciudad, Río de Janeiro, cómo aquellos hombres blasfemaron contra el Señor y se burlaron. Mira el juicio que trajeron. Mira lo que provocaron. Mira lo que pasó. Porque provocan a Dios a ira. Y Dios quiere que el pueblo se arrepienta. Porque Dios no quiere descargar su ira sobre la humanidad. Pero cuando se rebosa la copa de Dios, entonces Dios hará estremecer los cielos. Dios hará estremecer la tierra. Dios quiere a un pueblo que lo busque en espíritu y en verdad. Dios quiere un pueblo
que camine en su presencia, haciendo honor a su palabra. Dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios va a oír, Dios va a perdonar y Dios va a sanar. Pero recuerde esos 4 puntos: el humillarse, el orar, el buscar su rostro y el convertirse de sus malos caminos. Entonces dice, yo oiré desde los cielos. Dios te va a oír cuando te clame, porque ya no es el Dios bombero para apagar incendios, sino que usted mantiene una comunicación, va a la iglesia, lee la palabra, lo busca, le entrega su corazón, le entrega su vida, guarda sus mandamientos. Dios quiere que nos volvamos para Él. En el tiempo pasado, Dios destruyó la tierra a través de un diluvio por la maldad que había sobre el hombre. En los tiempos de Lot y de Abraham, Dios tuvo que destruir 2 ciudades grandes en aquel tiempo, llamadas Sodoma y Gomorra, porque la maldad que había en aquellas 2 ciudades habían llegado a la presencia de Dios. Nosotros nos hemos acostumbrado a tolerar, a ver, y muchos a congraciarnos de la maldad que hoy en día se practica. Por esto vino juicio sobre la tierra en aquellos tiempos antiguos. Por eso Dios destruyó en ese tiempo antiguo, en los tiempos de Noé, Dios destruyó la tierra con un diluvio. Porque los hombres de aquellos tiempos, los designios de los hombres de aquellos tiempos era solo la maldad. Hoy la humanidad ha entrado en los tiempos de Sodoma a congraciarse con toda clase de maldad y de pecado. Y nosotros no estamos repudiando ni rechazando. Pensamos que Dios no ve o pensamos que Dios no oye. Pero un día va a venir juicio sobre la tierra. Pero antes que venga ese juicio sobre la tierra, usted que puede escapar, usted que puede librar su alma de la condenación y del juicio final, entréguele su vida al Señor. Deja de ser perverso, deja de ser impío y cambie para bien. Ya no siga siendo hijo de Satanás con sus hechos, con sus prácticas. Arrepiéntate y te alumbrará Cristo. Vuelva hacia Él, porque Él se va a volver a usted y te va a perdonar y te va a limpiar y te va a cambiar en una nueva criatura. Va a hacer de ti un hombre nuevo. Dice el Señor en su versículo 15 en Segunda de Crónicas, capítulo 7, dice: y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios quiere que allá en el fondo de su hogar, en su familia, su matrimonio, el Señor quiere que hoy le abramos las puertas. Él quiere entrar como entró en la casa de Zaqueo. Él quiere apersonarse, no solamente de su vida, no solamente de sus problemas, sino que Él quiere entrar a su casa para traer paz. Él quiere darte salvación, quiere darte vida eterna. A través del profeta Jeremías, el capítulo 33, en el versículo 3, dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero cuando vamos al verso 6, encontramos la respuesta de Dios. Encontramos que cuando usted y yo nos volvemos a Dios, Dios se va a volver a nosotros. Y dice el verso 6: he aquí que les traeré
sanidad y medicina. Los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. ¿Qué es lo primero que el profeta nos enseña? Que busquemos, que pidamos dirección. ¿Necesita de Cristo? Sí, necesitamos. Usted puede tener todo el dinero del mundo, pero tu dinero no te puede salvar. Puedes ser el hombre más famoso del mundo, pero la fama no te puede salvar. Puedes ser la mujer más bella del mundo, pero tu belleza no te puede salvar. Puedes ser el dueño de medio planeta, pero eso no te puede salvar. Porque todas estas cosas son terrenales. El ser humano un día muere y su alma va al destino a la cual usted y yo hemos elegido. Si un día queremos estar en la presencia de Dios, pues entonces niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame, dice el Señor. Si usted quiere escapar de la condenación eterna, quiere escapar del infierno, porque purgatorio no hay. Eso es una gran mentira, no está en la Biblia, no hay purgatorio. Existen dos lugares, infierno, el lugar de castigo para los perversos y malvados e incrédulos, y el reino de los cielos, la nueva Jerusalén, la gran ciudad, la vida eterna como recompensa a todos aquellos que se niegan a sí mismos y se arrepienten de todas sus maldades. Mi querido amigo, tal vez usted está en una clínica a punto de morir, pero todavía tiene su oportunidad de escapar de la condenación. El Señor dice en su palabra: he aquí que yo hago nueva todas las cosas. El Señor dice también en su palabra: si alguno viene a mí, yo no lo he hecho fuera. El Señor ama al pecador, pero el Señor no ama el pecado. Hoy quiero que cierre tus ojos. Allá tal vez en la situación donde está. Tal vez a alguien se le ocurra compartir este video con aquellas personas que están pasando tribulación, que están pasando una vida de caos. Yo quiero en esta mañana orar y quiero invocar el nombre del Señor para que a través de esta palabra usted le pueda rendir, le pueda entregar su corazón al Señor. Tal vez por un momento cierre sus ojos, pídale perdón a Dios por llevar una vida desmedida, por llevar una vida loca, por llevar una vida desordenada. Tal vez sus caminos han sido perversos. No sé si tienes 20, 40, 50, 60, 70 años. Yo solo quiero decirle: el Señor está a las puertas y te llama. Apocalipsis 3:20. He aquí que estoy a las puertas y te llamo. Y si alguno oye mi voz, entraré y cenaré con él y él conmigo. Abre tu corazón en este momento a Dios. Tal vez no escape de la muerte, porque absolutamente todos tenemos que morir. Pero sí tal vez pueda escapar de la condenación. Y es ahora preciso que tú cierres tus ojos y le diga al Señor que tú reconoces, que tú aceptas que has sido un hombre, has sido una mujer que ha vivido en caminos tenebrosos,
pero que hoy está dispuesta a renunciar. Hoy está dispuesta a humillarse delante de Dios y decirle al Señor que te perdone. Cual sea su vil pecado, su vil maldad, el Señor la va a perdonar. El Señor te va a perdonar. Porque por esa misma razón vino Jesucristo. El Señor vino a buscar al pecador. Dios vino a buscar a lo que se había perdido para darle salvación. El Señor ya cumplió con su parte. Él cumplió ofrendando como sacrificio su vida, derramó su sangre en sacrificio por tus pecados y mis pecados. Ahora a usted y a mí nos compete el rendir nuestro corazón, el reconocerle al Señor que somos pecadores y que nos tenemos que arrepentir para que Él nos pueda perdonar. Y entonces nuestra alma escape de aquella condenación eterna y pasemos a una salvación eterna. Es ahora, procede ahora y cierra tus ojos allá. Padre, en el nombre de Jesús, dígale en esta mañana: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Señor, reconozco que mis caminos han sido perversos, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Dígale: Señor, hoy vengo a ti y me humillo y te pido misericordia. Señor, lava mi maldad. Señor, limpia de mi pecado. Señor, borra de mis culpas. Señor, cámbiame. Y dígale conmigo: Señor, hoy abro mi corazón a ti y te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Señor, escribe mi nombre allá en el libro de la vida y séllalo con una gota de su preciosa sangre. Señor, séllalo con una gota de su preciosa sangre. Señor, gracias por haber dado a su Hijo amado para que Él muriera por mí y por mis pecados. Y de esta forma presentarme como justo ante el Padre. Amado Dios, oro por esas personas, por esas vidas, por aquellos hombres que están en las cárceles, por aquellos y aquellas que están en los hospitales, en una clínica, tal vez muchos de ellos con cáncer, con enfermedades terminales. Padre, hoy te pido que te glorifiques a través de esta palabra, que aquellos que fielmente escuchen y reciban y acepten y reconozcan esa gran necesidad de abrir su corazón, hoy puedan ser beneficiados. Señor, puedan ser sanados a través de esta palabra. Cancelamos, declaramos inoperante, inactiva toda enfermedad, toda maldición. Señor, que se pudran yugos, se rompan cadenas, ataduras y ligaduras sobre aquellos hogares, sobre aquellas vidas, sobre aquellas familias. Señor, hoy te presento aquel corazón, te presento aquel joven, aquel niño, aquel anciano, aquel hombre, aquel matrimonio que está pasando por una situación de adversidad. Amado Señor Jesucristo, ven a glorificarte, que a través de esta palabra aquellos que se encontraban descarriados, aquellos que se encontraban apartados, Señor, nuevamente se vuelvan para ti y sus vidas y sus almas, su familia, sus hogares sean restaurados. Padre, en el nombre de Jesús desatamos sanidad. En el nombre de Jesús desatamos el poder de Dios para reprender todo mal, para deshacer las obras de las tinieblas y de esta manera traer bendición,
y vida eterna sobre todos aquellos que han creído fielmente a su palabra. Señor, bendigo a todos aquellos que de su corazón nace el compartir, el enviar a otro este mensaje. Amado Señor Jesucristo, muchas gracias. Gracias, Padre Dios, por bendecirnos en esta mañana. Bueno, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, quiero que Dios te bendiga. Desde acá le envío un fuerte abrazo. Dios los bendiga a todos y que esta palabra les sea de mucha bendición.